Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El presidente electo Donald Trump ya anunció sus primeros nombramientos, lo que dio algunas pistas sobre cuáles van a ser sus máximas prioridades cuando asuma el poder el 20 de enero. ¿Va a cumplir con su promesa de deportar a millones de inmigrantes y de llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos? ¿O esa era una promesa de campaña que no había que tomar muy en serio como tantas promesas de campaña que hacen los políticos? ¿Y cómo va a cambiar la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua si se confirma el nombramiento del senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado? Vamos a ver una alianza conservadora de Estados Unidos con Argentina, El Salvador y otros países de la región. Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más a un ex alto funcionario de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa durante el gobierno anterior de Trump, Carlos Díaz Rosillo. Aunque él no me dijo nada al respecto, a mí no me extrañaría que lo convoquen para este nuevo gobierno de Trump. Y después vamos a hablar con un conocido economista internacional sobre el impacto económico que va a tener el gobierno de Trump en América Latina, tanto por sus promesas de deportaciones masivas como por su promesa de aplicar aranceles aduaneros a los productos que Estados Unidos importa de todo el mundo. Nuestro invitado no es tan pesimista como otros al respecto. Ya van a ver por qué. Bueno, antes de ir con él, vamos a la entrevista con el ex funcionario del gobierno de Trump, quizás futuro funcionario, Carlos Díaz Rosillo. Profesor Díaz Rosillo, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos recién, usted fue un alto funcionario de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump. ¿Usted cree que va a haber alguna diferencia entre el primer gobierno de Trump y el segundo, que empieza el 20 de enero? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta en tu programa. Yo creo que sí, van a haber cambios importantes. Si bien la línea de la política pública de una segunda administración del presidente Trump va a ser muy parecida a la primera, van a haber cambios. Por ejemplo, él ya lleva 4 años de experiencia como presidente y sabe la importancia de de enfocarse no solamente en el diseño de la política pública, sino en la implementación, que se implemente de acuerdo con sus prioridades. Así que vamos a ver a un equipo muy comprometido en implementar la versión del presidente, no necesariamente la versión de los departamentos, de los ministerios, de las agencias. Antes de hablar sobre el tema migratorio, hablemos de política exterior. ¿Quiénes van a ser los principales aliados de Trump en América Latina? Mira, yo creo que aquí tenemos algo muy interesante, que es que vamos a ver a una política exterior, no solamente hacia la América Latina, sino hacia todo el mundo, que va a trabajar de manera muy cercana con los aliados y va a tener mano firme con los enemigos. Lo que hemos visto de esta administración es no solamente que se ha ignorado a la América Latina, sino que en los pocos casos donde se le ha prestado cierta atención es para recompensar a los enemigos de Estados Unidos, a los gobiernos de Cuba, de Nicaragua y sobre todo al gobierno de Venezuela, en donde se ha hecho una negociación donde el gobierno de Maduro ha recibido prácticamente todo lo que quiso y los Estados Unidos no recibió absolutamente nada.
Bueno, pero ¿quiénes van a ser los principales aliados de Trump en América Latina? Yo creo que sin duda alguna tenemos que tener una relación positiva, una relación constructiva con nuestro vecino del sur, el socio comercial más importante de Estados Unidos en la América Latina, México. Vamos a tener una posible renegociación o quizás retoques, ¿no? Del TEMEC. La relación con México obviamente va a ser extremadamente importante, pero tenemos también gobiernos que han demostrado un gran interés en trabajar con Estados Unidos y promover una política pro Estados Unidos, como el gobierno de Argentina, como el gobierno de Paraguay, como muchos otros gobiernos, que el gobierno de la República Dominicana, gobiernos que han expresado su interés de tener una relación positiva con Estados Unidos. Entonces, ¿va a haber un bloque trumpista en América Latina? Así como hablábamos hace algunos años de una marea rosa de gobiernos de izquierda de América Latina, ¿vamos a hablar ahora de una marea conservadora? Mira, yo creo que han habido ciertos líderes que han expresado su sincero interés de tener una muy buena relación con el presidente Trump. Mencioné los líderes de Argentina, el presidente Bukele de El Salvador. Así que yo creo que sí, van a haber va a haber una cierta división, obviamente, entre aquellos que promueven las relaciones con Estados Unidos, la democracia, el libre mercado, y aquellos que se aferran a tener relaciones con China, con Irán, con Rusia, con países que no han demostrado ser aliados de Estados Unidos. ¿Cómo se podría manifestar en la práctica ese bloque? Yo creo que aquí la clave para la América Latina es aprovecharse de este momento histórico que tiene la América Latina, que quizás no va a tener por décadas, que es lo que le llaman el nearshoring, ¿no? La relocalización de empresas multinacionales que tienen fábricas en China a otros mercados, otros países más cerca de Estados Unidos. Así es, por décadas el consenso en Estados Unidos, consenso tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, era que la manera de tratar a los chinos, al gobierno de China comunista, era acercarse a ellos, era comerciar con ellos, y la lógica era, mientras más comercio y más cercanía hay entre Estados Unidos y China, más se va a parecer el gobierno chino al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de los países occidentales. Y lo que hemos visto es que no ha sido así. Hoy día, después de trillones de dólares por décadas de comercio entre China y Estados Unidos y el resto del occidente, los chinos no son ni más demócratas ni más capitalistas. Y esta es una oportunidad que a raíz de la primera presidencia del presidente Trump nos ha podido enfocarnos en el peligro que presenta China comunista y por lo tanto empresas norteamericanas están buscando relocarse, traer sus fábricas, sus trabajos idealmente a Estados Unidos, pero sabemos que por el costo del trabajo y por trámites regulatorios es muy complicado. Entonces, el lugar lógico es la América Latina. Traer a esas empresas al vecindario, a México, al Caribe, a Centroamérica, a diferentes partes del continente donde tengan las condiciones necesarias. Ahora, ¿qué tienen que hacer los gobiernos latinoamericanos para aprovecharse de ese momento y hacer que los inversores norteamericanos regresen al hemisferio? Tienen que dar una cantidad de cosas que no se ven en toda la América Latina, como seguridad jurídica, seguridad física, estabilidad macroeconómica, estabilidad política. Y hay ciertos países que están muy bien posicionados para hacer eso, como la República Dominicana, como Panamá, Costa Rica, Paraguay, y otros países que se han beneficiado de este nearshoring a pesar de la falta de visión estratégica. Por ejemplo, te doy un ejemplo más lógico. El lugar clave donde debería venirse la mayoría de las empresas debería ser México. México se ha beneficiado de este nearshoring, no gracias a la política del presidente López Obrador, sino a pesar de la política del presidente López Obrador, que nunca tuvo una estrategia para captar este nearshoring. Yo creo que eso puede cambiar con la presidenta Sheinbaum, que creo que entiende mucho mejor el tema, y ahí es una gran oportunidad para México, pero para toda la América Latina, para que por fin la América Latina tenga un papel más protagónico en la política exterior de Estados Unidos, que sencillamente, no hay manera de negarlo, nunca la ha tenido como debería de ser. Pero no hay una contradicción entre lo que usted decía recién cuando le preguntaba quiénes van a ser los principales aliados de Trump y usted me decía que van a ser quienes piensan como él, y por otro lado cuando le pregunté qué país en particular va a ser uno de los principales aliados y usted el primero que mencionó fue México, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a su toma de posesión a los gobernantes de Cuba y de Venezuela.
Mira, ciertamente, desde el punto de vista ideológico, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump no están de acuerdo en mucho. Pero acuérdate que con el presidente López Obrador, el presidente Trump siempre tuvo una relación de respeto. No hay manera de que México y los Estados Unidos no se lleven bien. Estamos hablando del socio comercial número uno de ambos países y esa relación tiene que ser una relación positiva por el bien de ambos países. Ahora bien, cada país tiene que poner de su parte. En el caso de México, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que colabore con Estados Unidos para poder frenar el flujo de migrantes ilegales, que si bien hoy día no vienen de México, sí pasan por México. Vamos a tener esta posible renegociación o estos retoques al TEMEC, tienen que colaborar en temas de energía. Así que yo creo que a pesar de las diferencias ideológicas claras y evidentes entre ambos líderes, no hay otra opción sino asegurarnos de que la relación sea una relación positiva por el bien de ambos países. Y en el tema número uno para el presidente Trump, que mencionaste, que es el tema, o los temas de la economía y de la migración, México tiene que jugar un papel indudablemente crítico para que estos flujos migratorios no sigan llegando de la manera que están llegando a Estados Unidos hoy día. Hablemos de Venezuela. Una de las primeras cosas que van a estar en la mesa cuando asuma el presidente electo Trump va a ser Venezuela, ¿no? Porque el 10 de enero supuestamente tendría que asumir el ganador de las recientes elecciones y probablemente Maduro se va a proclamar reelecto, aunque ganó el candidato opositor Edmundo González Urrutia, o por lo menos mostró evidencia de haber ganado las elecciones por abrumadora mayoría. ¿Qué opciones va a tener Trump sobre Venezuela? Yo creo que lo primero que hay que entender es que para el presidente Trump, sea en el caso de Venezuela o en cualquier otro caso, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Un presidente de Estados Unidos no puede eliminar opciones porque no suenan bonitas o porque no considere sean las adecuadas. Todas tienen que estar sobre la mesa. Eso no quiere decir que todas son igualmente factibles. Lo primero que hay que hacer es reforzar las sanciones. Sanciones que se pusieron durante la primera administración del presidente Trump y se eliminaron en esta administración. Y recientemente se han vuelto a poner algunas sanciones, pero número uno, el tema de las sanciones. Número dos, buscar que la comunidad internacional apoye a esas sanciones. De nada sirve una sanción si el único que la implementa es Estados Unidos. Tiene que haber sanciones regionales y globales. Por ejemplo, yo creo que aquí el papel de Brasil puede ser un papel muy importante. Ya vimos que el presidente Lula no permitió que Venezuela entrase al BRICS. Fue un voto bastante importante, ¿no? Así que tenemos que trabajar con los aliados del hemisferio, sobre todo con los aliados que están un poco más cercanos al régimen de Maduro que los Estados Unidos. Por eso menciono el tema de Brasil. Quizás México puede ser un aliado, hasta ahora no lo ha demostrado ser, pero creo que tenemos que trabajar con los aliados del hemisferio para asegurarse de que el gobierno de Maduro no puede quedarse en el poder después de estas elecciones que fueron total y absolutamente fraudulentas. Si no hay consecuencias para quedarse en el poder robándose una elección, lo van a seguir haciendo y no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Si el gobierno saliente del presidente Biden no lo hace antes del 10 de enero, ¿debería Trump o podría Trump declarar a Edmundo González Urrutia como presidente oficialmente, así como se hizo con Juan Guaidó después de las elecciones fraudulentas del 2018? Absolutamente. Y como bien dices, lo hicimos anteriormente y no fue solamente Estados Unidos, sino que los Estados Unidos lideró una coalición que llegó a aproximadamente 70 países que reconocieron el gobierno interino de Venezuela. La campaña de sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, tiene que ir y tiene que ir con mucha fuerza. Y también tenemos que darle apoyo a la oposición interna, a las Fuerzas Armadas. La mejor manera de que salga el dictador es que venga desde adentro, que las Fuerzas Armadas desde adentro propicien ese cambio. No, la comunidad internacional puede jugar un papel indispensable, pero no podemos pretender que la única opción venga de la comunidad internacional. ¿Qué responde a los críticos que dicen que la amistad y la admiración del presidente electo Trump hacia Putin o hacia el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, le va a dar munición a países como México, como Brasil o como Colombia para decir, bueno, si Trump es amigo de Putin, ¿por qué yo no puedo ser amigo de Maduro? Bueno, yo no diría que Estados Unidos se abraza con Putin. El presidente Trump ha dicho que tiene que tener una relación de trabajo con Putin. Y yo creo que esa relación de trabajo vamos a ver los frutos, creo que muy pronto, por darte un ejemplo, en el tema de Ucrania. Yo creo que el presidente Trump es el único que va a poder sentar a estos dos líderes, el líder de Ucrania y el de Rusia,
para negociar una paz, algo que no se ha visto en esta administración. Así que tener una relación constructiva con líderes con los que no estás de acuerdo, ni ideológicamente, ni la manera en que llegaron al poder, puede dar muchos frutos para tu gente, en este caso para el pueblo norteamericano y no solamente para los Estados Unidos, sino para la paz mundial. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el profesor Carlos Díaz Rosillo, exfuncionario de Trump y quizás futuro funcionario de Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Carlos Díaz Rosillo, que fue un alto funcionario en la Casa Blanca y el Departamento de Defensa durante el anterior gobierno de Donald Trump y un activo portavoz del expresidente durante la reciente campaña presidencial. Y quizás, como decía en el bloque anterior, a mí no me extrañaría que lo convoquen a un nuevo cargo ahora cuando Trump asuma el 20 de enero. Sigamos con la entrevista. Profesor Díaz Rosillo, hablemos del tema principal de la campaña de Trump, la inmigración. Trump dijo que va a deportar a millones de indocumentados. Pero bueno, eso sería muy costoso y muy difícil logísticamente. Realísticamente, ¿a cuántos de los 11 millones de indocumentados cree usted que Trump va a deportar? Bueno, quizás sean muchos más de 11 millones de indocumentados en este país. Aquí, obviamente, es una labor muy compleja. El presidente Trump ha dicho muchas veces que no le puedes poner un precio a tener un país con una frontera segura. Obviamente, aquí vamos a tener que priorizar a aquellos que están aquí, no solamente de manera ilegal, sino que han cometido crímenes, ¿no? Entonces, la primera orden del día va a ser deportar a aquellos que han cometido crímenes, no solamente al entrar en la frontera de manera ilegal, sino crímenes en Estados Unidos o que tengan un récord de crímenes en sus países. Así que creo que esto va a venir por diferentes etapas, priorizando siempre los que presentan un peligro inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la seguridad ciudadana del americano. Pero Trump ha hablado de muchos millones, de casi todos los indocumentados. Bueno, comenzamos primero con los que han cometido crímenes que presentan un peligro inminente. Después, el segundo grupo de inmigrantes son aquellos que ya las cortes han dicho que tienen que irse del país. Ha habido una adjudicación y están aquí todavía. Se espera que quizás sea un par de millones de gente que ya tienen una orden de deportación y que siguen andando por las calles de Estados Unidos como si nada. Esa sería la segunda ola de indocumentados que serían targeteados, por decirlo así, para sacarlos inmediatamente del país. Ahí ya llevas un par de millones. Bueno, pero ¿acaso no va a haber redadas en los lugares de trabajo, en las calles? Trump ya nombró a Thomas Homan como su zar fronterizo. Y Homan, este funcionario, ha dicho en varias entrevistas que no se opone a la separación de familias ni a las redadas policiales en los lugares de trabajo. Entonces, ¿eso es lo que se viene? ¿Redadas policiales callejeras en los lugares de trabajo? Mira, aquí el presidente Trump no deja en secreto su interés de, número uno, asegurar la frontera y, número dos, asegurarse que se deporten aquellos que tienen que ser deportados. Aquí no ha venido, no se está metiendo gato por liebre. El presidente Trump ha sido muy claro en lo que ha dicho y yo creo que lo va a cumplir. Él ganó en las elecciones con un voto contundente del colegio electoral y del voto popular precisamente porque es un individuo que dice lo que piensa y que obviamente la mayoría de los norteamericanos están de acuerdo con su programa de gobierno, sea de inmigración, sea de economía, sea de política exterior. Así que aquí creo que no van a haber sorpresas. Ha dicho ya exactamente lo que va a hacer. Entonces, resumiendo, ¿usted cree que lo que dijo Trump en la campaña de deportar a millones y millones de indocumentados sí lo va a hacer? Yo creo que esa es la intención. Yo creo que el presidente Trump no ha hablado del tema de inmigración solamente porque es un tema de campaña. A diferencia de otros presidentes que hacen promesas en campañas y después cuando llegan a la Casa Blanca y sus asesores le dicen, no, presidente, no puede hacer esto por tal y tal, la reacción de él va a ser, no, ¿por qué no puedo hacerlo? Lo prometí y lo voy a cumplir. Uno de los lemas de la campaña es promesas hechas, promesas cumplidas, refiriéndose a su primera administración. Creo que todo lo que prometió para un segundo mandato va a tener todas las intenciones de cumplirlo. Profesor Carlos Díaz Rosillo, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con un conocido economista internacional sobre cómo le va a afectar a nuestros países los planes económicos de Trump, como las deportaciones masivas
y los aranceles aduaneros. Se van a sorprender con algunas de sus respuestas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hay muchas especulaciones dando vueltas sobre cómo van a afectar a nuestros países los planes económicos del presidente electo Donald Trump, por ejemplo, de aumentar los aranceles aduaneros de Estados Unidos a los productos extranjeros que importa a Estados Unidos y su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Muchos piensan que todo esto va a ser catastrófico para México especialmente, pero también para el resto de los países latinoamericanos. Pero el economista internacional Mario Cimoli, que fue subsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, tiene una visión un poco menos catastrófica de todo esto. Veamos lo que nos dijo. Profesor Cimoli, gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿cuál va a ser el impacto económico del triunfo de Trump en América Latina? ¿Va a ser positivo, negativo o neutro? Mirá, la primer impacto yo diría va a ser heterogénea. Si asumimos que va a haber aumento de aranceles y que va a haber una política comercial mucho más soberanista, mucho más hacia adentro, el impacto sobre la región, lo primero que se tiene que tener en cuenta va a ser claramente de tipo heterogéneo. No es lo mismo el golpe que van a ver o lo que puede suceder a las economías del norte de América Latina y el Caribe a las economías más del sur, por el tipo de especialización, por el tipo de producto. Bueno, pero se ha hablado mucho de que México va a ser el más perjudicado por el plan de Trump de aumentar los aranceles aduaneros, ¿no? Porque México depende enormemente de sus exportaciones a Estados Unidos. Pero le escuché decir a usted que esto quizás no sea el fin del mundo para México. ¿Cómo es eso? Así como puede golpear un poco los aranceles, las exportaciones de México a Estados Unidos, evidentemente, como medida indirecta, triangulada, el hecho de cerrar a China puede favorecer a México y a muchos países de Centroamérica para entrar al mercado americano. Por lo tanto, decir que va a ser que puede ser positiva o negativa, no, yo creo que la oportunidad de estos países es, si se asume que va a haber un aumento de aranceles, es tener una política agresiva, industrial, de cadena, para poder cubrir los espacios que probablemente se van a reducir en las importaciones chinas hacia Estados Unidos. Si lo interpreto bien, usted está diciendo que como Trump prometió aumentar los aranceles de los productos de todo el mundo entre un 20 y un 25% y los aranceles de productos chinos hasta un 100%, entonces habría una oportunidad para que los productos latinoamericanos sean más baratos que los chinos en Estados Unidos y que los países latinoamericanos puedan exportar más. Esa es la idea. Primera cosa, como dicen los italianos, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Hay que ver lo que dijo que va a hacer y lo que va a hacer. Si asumimos que hay un aumento de los aranceles, es probable que el efecto, al menos en las economías que producen manufacturas y que están en algún modo por cadenas o con acuerdos comerciales en el sector manufacturas integradas con Estados Unidos, desde México hacia abajo, hacia Centroamérica, es evidente que eso las puede favorecer en la entrada y en el flujo de mercancías y mayores exportaciones hacia Estados Unidos. Esa es una oportunidad, o sea, se cierra la compuerta de China y se abre una pequeña compuerta hacia Estados Unidos los productos latinoamericanos del norte. Es distinto, pero Martín, es distinto a Sudamérica, porque tienes que pensar que tienes en Sudamérica gran parte de los países que exportan recursos naturales. Y ahí el tema es completamente distinto. ¿Por qué? Porque los países que exportan cobre o los países que tienen ciertos productos como soja, este tipo de cosas, el impacto va a ser completamente distinto. En eso yo me espero que haya una triangulación o por lo menos un flujo mucho mayor hacia China de los productos exportados. O sea, que la sustitución del cierre de la compuerta de Estados Unidos se abre una mayor compuerta hacia China. No en todos los productos, porque Estados Unidos va a necesitar una serie de productos que vengan de América Latina. Creo que el cobre va a seguir siendo uno, creo que otros productos minerales van a seguir siendo. El interés de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver litio y otro tipo de productos. Entonces, hay que distinguir que el efecto es mucho, mucho, mucho más heterogéneo de lo que se piensa. No es único ni directo. Y eso va a depender muchísimo de los países. Pero volviendo a México, Trump también amenazó con aumentar los aranceles de México hasta un 100% si México no hace algo para detener el flujo migratorio. Ese es un tema que ya se negoció.
en el gobierno presidente López Obrador y lo hizo Brad. Y lo hizo el canciller que estaba en ese momento. Y la negociación fue una negociación bastante realística y pragmática. Entre lo que dijo y lo que pasó, no creo que va a ser así tan directamente. En eso creo que tiene razón la presidenta de, Claudia Sheinbaum, tiene razón la presidenta de México que dice, esperemos, veamos y seamos pragmáticos en la negociación. No te olvides nunca, Andrés, que este es un país que tiene un límite impresionante. No es solo lo migratorio, es también todo lo que tiene que ver con drogas, es también todo lo que tiene que ver con venta de armas a Estados Unidos hacia México, en la informalidad de todo ese tipo de sector. Entonces, por lo tanto, puede ser que aumenten los aranceles, pero clave para México va a ser la negociación del TECMEC. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá. Ese va a ser un acuerdo fundamental donde se van a poner la base para los próximos 10, 20 años. Por lo tanto, creo que no va a ser, va a haber una moneda de intercambio, va a haber claramente una moneda de intercambio que puede ser inmigración y comercio, y la hubo ya en algún modo. Y por lo tanto, yo pienso que va a haber una capacidad de negociación realística y pragmática. Por lo tanto, digo, sí, aumentarán los aranceles, la negociación del TEC-TLC va a ser distinta a los aranceles de todo el mundo. Este es un país muy grande con una frontera muy grande. Es verdad también, y México lo tiene bien claro, que el voto, y tú lo sabes mejor que cualquiera, Andrés, que el voto de los latinos a Trump en estas últimas elecciones lo han favorecido. Pero no es que lo ha favorecido porque es un tema ideológico, es porque hay una gran presión de la inmigración en el mercado del trabajo que hace que los salarios y la competitividad, los que ya están adentro del sistema, se pierdan. Por lo tanto, la presión migratoria lo saben muy bien los que están adentro y también votarán en México. Es muy importante en algún modo tener un cierto tipo de control para que las políticas económicas de un lado y del otro funcionen. Y es muy distinta la migración, es muy distinta la migración que llega de México, la que llega de Venezuela, la que llega de Nicaragua. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Mario Cimoli sobre las promesas de deportaciones masivas que ha hecho Trump y si el presidente electo de Estados Unidos va a poder ayudar a su aliado político Javier Milei en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el economista internacional Mario Cimoli, el ex subsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Estamos analizando con él el probable impacto del triunfo de Trump en las economías de México, Argentina y varios otros países. Sigamos con la entrevista. Profesor Cimoli, ¿qué va a pasar si Trump cumple con su promesa de deportar a millones y millones de migrantes a México? ¿Aguantaría la economía mexicana eso? A mí, desde mi punto de vista, me parece más un anuncio que una realidad, que lo sube en un avión, pide hace un puente aéreo, esto es difícil. Sé que para mover a algunos emigrantes en el último gobierno, en el último periodo de México, del gobierno de López Obrador, se han movido y se han llevado aviones enteros hacia Venezuela, eso lo sé y se negociaron y se sabe, y no fue fácil hacerlo. Esos son procesos extremadamente complejos, que no es que uno lleva una persona a un avión y la manda a otro, tiene que identificarla, tiene que saber quién es, tiene que ser una puerta, tiene que tener el control de una puerta. Entonces, por lo tanto, probablemente algunas medidas espectaculares se pongan a relucir, pero vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, el state of art de lo que hay como tema migración va a ser difícilmente reversible como se quiere. Va a ser controlable hacia el futuro, pero difícilmente reversible. Y lo que hay que buscar un acuerdo comercial para que ese flujo que se realizó en los últimos años tenga una cabida en Estados Unidos y permita a México hacer una negociación sobre el TLC, sobre el TEC-MEC importante y que sea positiva para México. No, atención, no es solo México, tenés que poner todo el paquete. Esto puede afectar también a República Dominicana, puede afectar a Costa Rica, puede afectar a gran parte de los países que siguen exportando hacia México. Bueno, pero Trump dijo la noche de su discurso de victoria que va a cumplir con todas sus promesas de campaña. Y las deportaciones masivas fueron su principal promesa de campaña. ¿Usted cree que no lo va a hacer? Yo creo que en algún modo algo va a ser, pero no creo que va a ser tan exagerada porque no es posible revertirlo. ¿Cuántos son los inmigrantes que hubo? 11 millones.
y creo que han pasado los últimos 2 años en México en la frontera algo como 7.000, 8.000, se han reducido a 4.000, 5.000. Eso también tiene que pensar que hubo toda una política de control de la inmigración con las oficinas que están en el sur de México y en el norte de México para entrar hacia Estados Unidos, que se ha hecho una tarea de parte de México muy importante sobre eso. Si tú vas a las partes de Tamaulipas, las partes del norte de México, te das cuenta que el flujo y la presión migratoria ha disminuido muchísimo desde hace 2 años. De hecho, gran parte de las actividades económicas que vendían comida, servicios principales para los inmigrantes que pasaban por ahí, reducieron su actividad económica. Y todas las oficinas que ha puesto con una tarea impresionante de México hacia el sur de México han permitido controlar el flujo. Creo que de un número de 10.000 o 9.000 que eran, pasaron a ser 3.000 o 4.000. O sea, hay un control de parte de México que hay que reconocerlo. El problema es, lo hago cero, cero y llevo todo el peso hacia México. Yo creo que en la política real eso es, puede anunciarlo cuantas veces quiera, pero no es un proceso simple ni reversible como se dice hacer. ¿Cómo cree usted que va a ser la relación entre Trump, un presidente de derecha, y Claudia Sheinbaum, una presidenta de izquierda? Pragmática, pragmática, así como todos esperaban que López Obrador no tuviera una buena relación, tuvo una bastante buena relación, no han negociado mucho, yo creo que la presidenta de México está bien preparada para mantener ese tipo de relación, no veo dificultad, va a ser difícil, va a ser complejo, como todo en la política, y yo creo que va a haber ajuste de un lado y del otro, pero seguramente lo importante es tener las perspectivas para que México en algún modo pueda negociar, porque es muy importante el sistema productivo mexicano asociado a la producción en Estados Unidos. Eso es un tema fundamental. Imaginemos si ahí se reduce la producción o el flujo comercial, tendría un impacto muy negativo que afectaría seguramente y aumentaría la informalidad o el desempleo. Así que yo pienso que va a ser algo, va a ser interesante a verlo. ¿Qué quiere que te diga, Andrés? En algún modo no la veo tan no la veo que los anuncios, pero creo que va a haber una capacidad. Va a ser un poco turbulenta al inicio, va a haber acomodo, pero va a haber una negociación que las dos economías van a salir. Es imposible tampoco que Estados Unidos tenga una relación con un país tan importante como México, que es la 14 o 15 economía del mundo con el sistema productivo ya completamente integrado. Tú lo sabes mejor, cada día pasa un número de mercancías entre México y Estados Unidos que es impresionante. Así que yo pienso que va a tener un impacto, la negociación de la parte comercial va a ser extremadamente importante. Finalmente, profesor, ¿qué impacto va a tener el triunfo de Trump en Argentina? El presidente Milei, como se sabe, es un gran admirador de Trump. Hay esperanzas en el gobierno argentino de que Trump le pida al Fondo Monetario Internacional ser más benévolo, más paciente con Argentina. ¿Es realista esa esperanza del gobierno argentino? Más, le digo mi opinión, si uno tiene que esperar que siempre te ayuden de afuera, estamos mal. Entonces, primero ayúdate y después ve para que te ayuden los demás. No sé, a mí me han enseñado siempre así. Entonces, le aconsejaría al gobierno primero, ayúdate a ti mismo y que después esperemos que las otras ayudas lleguen. Van a llegar en algún modo más políticas y quizás con el fondo y el proceso de negociación va a ser un tema importante, pero seguramente desde mi punto de vista, la tarea importante es la que tiene que hacer el gobierno argentino. El gobierno argentino puede ajustar como está ajustando, pero sin un aumento de la producción, las inversiones, el crecimiento y el empleo, van a tener una situación que poco puede hacer Estados Unidos, y más en un contexto de las fronteras que se cierran o las compuertas que se cierran y una producción de Argentina que sigue estando completamente orientada hacia los recursos naturales. Entonces, no es fácil. Uno puede tener millones de esperanzas en la vida, pero lograrlo eso después es como ayuda. El otro tema es importante, eso le pasa a toda la región. La región, los demás países son política activa y la región parece como una política pasiva lo que hacen los demás. Mientras todos los países del mundo, Andrés, están pensando hacer política industrial, tecnológica, la hizo Biden. Biden lanzó un plan que hay que reconocerlo de política industrial impresionante, la llamó política industrial, la hizo, la llevó adelante. Los países de América Latina y el Caribe en general no hablan. Tú ves un programa que dice, no, estratégicamente vamos a jugarnos a este sector, vamos a aumentar las inversiones, vamos a aumentar las inversiones respecto al producto, vamos a hacer una política de formación. Lo viste los últimos años, mientras el mundo está entrando en un debate fino sobre ese tema, la región pensarla en esto. Y claro, ahora que te llega la tormenta están todos desesperados, pero no hicieron la tarea. Como dicen en Chile, no hicieron la pega, o la están haciendo muy débil. El otro tema es cómo van a funcionar las organizaciones de financiamiento internacional. Probablemente con Trump van a tener más un contexto, digamos,
menos riguroso institucional y quizás más personalista, uno se lo puede asumir eso, como también fue en el caso cuando le dieron el préstamo a Macri, que se lo dieron dieron el préstamo en Argentina, en el gobierno de Macri, que fue un préstamo en algún modo que terminó como terminó, lo conoces tú, pero eso fue una decisión casi política más que para... Entonces, las organizaciones internacionales de financiamiento quizás van a tener un tema de personalismo mucho más elevado. Profesor Cimoli, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi análisis sobre el impacto económico y político que va a tener seguramente el gobierno del presidente electo Donald Trump en América Latina. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Muchos piensan que el triunfo de Donald Trump va a afectar negativamente a las economías latinoamericanas por sus promesas de aumentar los aranceles aduaneros de Estados Unidos a los productos extranjeros y por su plan de deportar a millones de inmigrantes, pero al mismo tiempo dicen que el impacto político del triunfo de Trump va a ser algo o mucho menor. Yo me pregunto si no va a ser exactamente al revés, o sea, que el impacto económico de las medidas de Trump no sea tan negativo para la región, pero que el impacto político sí lo sea. En otras palabras, me temo que el hecho de que Trump no haya reconocido su derrota electoral del 2020 o que haya atentado tácita o explícitamente a la turba violenta que atacó el Capitolio para dar un golpe de Estado el 6 de enero del 2021, pudiera hacer que muchos presidentes latinoamericanos digan, bueno, si lo hace el presidente de Estados Unidos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? En materia económica, puede que los planes de Trump no sean tan catastróficos para América Latina, porque Trump está hablando de aumentar los aranceles aduaneros en un 20% para todo el mundo, pero en un 60% para los productos chinos. Entonces, si se mantienen esos porcentajes, muchos países latinoamericanos podrían beneficiarse, porque sus exportaciones serían más baratas que las de China. Pagarían menos aranceles aduaneros en Estados Unidos que los productos chinos. Y eso podría ser una excelente oportunidad para que América Latina se ponga las pilas y haga algo para atraer a la región a muchas fábricas que hoy están en China. Y en el tema de las exportaciones masivas, obviamente, si Trump deporta a 11 millones de indocumentados, tendría un impacto muy negativo de la región, porque México y Centroamérica perderían enormes ingresos en remesas familiares, por ejemplo. Pero va a ser muy difícil que Trump pueda deportar a tanta gente, porque eso, además de ser muy costoso, dejaría a Estados Unidos con una enorme escasez laboral en la construcción, en la agricultura y en varias otras industrias. De manera que yo creo que probablemente sí, vamos a ver más deportaciones, pero dudo que sean 11 millones o alguna cifra que se le parezca. Pero, como les decía recién, yo tengo mucho más temores por el lado político. Porque la renuencia de Trump a aceptar su derrota del 2020, su permanente menosprecio al sistema de justicia, su postura de que los periodistas que no lo alaban son enemigos del pueblo, su admiración expresa por autócratas como el ruso Vladimir Putin o el norcoreano Kim Jong-un, podrían erosionar aún más la autoridad moral de Estados Unidos para predicar la democracia en América Latina y en el mundo. O sea, si Trump sigue su romance con Putin, por ejemplo, países como México van a poder decir, bueno, si Trump es amigo de Putin y de Kim Jong-un, ¿por qué no podemos ser amigos de los gobernantes de Venezuela y de Cuba? Ojalá me equivoque en este último punto. Pero si Trump se convierte en un dictador electo, aunque sea en el día 1 de su mandato, como lo sugirió en una entrevista en diciembre pasado, sentaría un pésimo precedente para América Latina y para todo el mundo. Si Trump se salta las reglas de la democracia, muchos van a estar tentados de seguir su ejemplo. Ojalá no pase ni una cosa ni la otra. Vamos a ver. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.